5:05 y hoy ya vamos a hablar de un tema que preocupa y de hecho hoy han salido datos del barómetro del CIS que indican que la preocupación de ciudadanos y ciudadanas por la corrupción ha subido. Ha despertado esa conciencia ciudadana de decir, bueno, ya que no lo hacen los políticos, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hablar de corrupción. El CIS lo ha marcado hoy en su barómetro y es que para los ciudadanos y ciudadanas es un tema que nos preocupa cada vez más. Ha subido la preocupación. Vamos a hablar además de la corrupción desde otra óptica. ¿Qué ocurre con aquel que destapa la corrupción? Con aquel que dentro de una institución, dentro de un ayuntamiento, denuncia una corrupción. No lo pasan nada bien. Vamos a verlo porque hoy se estrena un documental importantísimo, muy interesante, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. Hay unas frases que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo en boca de muchos funcionarios que han trabajado en instituciones tan cercanas como pueden ser los ayuntamientos. Dicen que la corrupción está en una fase muy extendida. Se puede considerar como un cáncer, ¿no?, dentro de este sistema. De eso habla un documental, La corrupción, el organismo nocivo. Un documental que os invito a ver. Hoy los que estéis, por ejemplo, en San Sebastián, se va a proyectar a las 7:30 en el Museo San Telmo. Y tenemos la suerte que momentos antes del estreno tengamos aquí a los directores. Entran en el plató Teresa Soler y Albert Sanfeliu. Teresa, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, siéntate, por favor. Albert, Bienvenido. Adelante, sentados, por favor. Desde luego que me parece muy interesante y además, nunca mejor dicho, ¿no?, de plena actualidad. Teresa, empiezo contigo. El CIS, hoy lo decía, sube la preocupación, y es que claro, sube la preocupación sobre la corrupción por parte de los ciudadanos y ciudadanas porque es que está al cabo de la noticia, pero es que vosotros lo que habéis aportado es otra visión, ¿no? Sí, y muy linkado con lo que venís hablando de las vacunaciones, lo que pretendemos proponer con este documental es que la gente no se inmunice al respecto de la corrupción. A raíz de lanzarnos tantísimas noticias sobre corrupción, de macrocasos, macrocifras, llega un momento en que como ciudadanos nos impermeabilizamos, consideramos que esa corrupción no tiene que ver con nosotros y no nos afecta, y por eso con el documental Corrupción, el organismo nocivo pretendemos hablar de esa corrupción de proximidad municipal, como indicabas tú, que sí que hace comprender muy bien a la ciudadanía cómo todo el dinero que entra en el circuito de la corrupción se detrae de nuestro servicio. Lo estabas diciendo, claro, los casos estrella, que si Bárcenas, que si Urdangarín, están ahí, pero ¿la corrupción en los ayuntamientos se lleva mucho dinero público? Se lleva mucho dinero, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos de pensar que el 16% del PIB español es contratación pública. Si hacemos una comisión de un 3%, que es algo como bastante establecido en este estado caciquil en el que vivimos, estamos hablando de cientos de miles de millones. Corrupción en el organismo nocivo pone el foco sobre esas personas que tienen valor y valores, que normalmente los medios de comunicación no les ponen el foco, y sí sobre los corruptores y sobre los Bárcenas y Urdangarines. Os fijáis en los que denuncian, ¿no? En los que denuncian la corrupción desde dentro del sistema, esas personas que tienen valor y valores y que prácticamente son los grandes desconocidos de la sociedad y son los que han de ser nuestros referentes. ¿Y qué les cuesta a esas personas que lo denuncian desde dentro? La verdad es que les cuesta mucho, pero nosotros nos hemos esforzado en mostrarlos en el documental como personas absolutamente normales. Hemos puesto mucha intención en que la ciudadanía, como bien dice Albert, no los perciba como héroes y que sean sus referentes. Entonces son personas que cumplen su trabajo, cumplen sus funciones y que a fecha de hoy son poquitos y son considerados casi como antisistema. O sea, fíjate, alguien que denuncia desde dentro un posible caso de corrupción, en vez de ensalzarlo y de darle las gracias, al final son apartados, presionados. Vamos a escuchar, vamos a tener tiempo, lo digo porque tenemos varios extractos de varios momentos de este documental que se va a estrenar de aquí a poco. Vamos a escuchar a una persona que lo denunció y dice que le trajo más problemas que cosa buena. Lo que realmente me ha reportado más problemas no fue tanto denunciar el caso Pretoria, etcétera, sino sobre todo denunciar una parte de financiación ilegal de un partido. En el momento en que pasa eso, toda la maquinaria se tira encima. Él es Albert Gadea.
Él fue una de las personas que junto con Maite Carol destapó un caso de corrupción muy conocido en España, como es el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet. ¿Y esto qué le causó a esta persona? Bueno, pues le causó que le metieran en el despacho de un imputado, que le redujeran en sus funciones y responsabilidades como trabajador. Él cogió una baja y tras 3 años le han restituido en su puesto de trabajo con similares responsabilidades, pero el precio que ha pagado es mucho, es muy elevado, pero cada vez son más las personas que, como él, desde su trabajo denuncian. Albert, antes has dicho una palabra y me he quedado con ella. ¿Hay mucho gobernante que funciona como cacique? Sí, totalmente. Gobernante y sociedad en general. El caciquismo, lamentablemente, es algo que sufre el Estado español. Tenemos un retraso cultural de 200 y 300 años y eso se percibe en la política y en los políticos electos por los ciudadanos. Ejemplos muy claros. Las familias en algunas partes de España siguen votando en masa. Las familias siguen percibiendo que tienen un trabajo porque el alcalde tiene a bien darles un trabajo. Tenemos un Estado democrático, un nivel muy bajo de cultura democrática en este país y lo que queremos sinceramente con el documental es intentar elevarlo. ¿Cómo? Dando voz a estas personas que denuncian la corrupción. Hay un caso muy importante que es el caso de los interventores. Los interventores, esos grandes desconocidos para el ciudadano de calle, son las personas que velan porque se cumplan y se gasten correctamente los impuestos municipales. Estas personas son grandes desconocidos y tenían que ser los héroes de todos los ciudadanos. De hecho, hay interventores que han trabajado en numerosos ayuntamientos con los que habéis contado para este documental y que os han contado casos de corrupción graves, muy graves. Hay muchos de ellos que tienen que pasar gran parte de su tiempo ahora en juzgados porque están implicados en casos que destaparon ellos. Uno de ellos que ha participado en vuestro documental es Fernando Urruticoechea. Durante muchos años como interventor en numerosos ayuntamientos. Fernando, arratsaldeon. Arratsaldeon. Fernando, me da la sensación de que todavía hay mucha impunidad, incluso en los ayuntamientos, para todo aquel que quiere meter mano en la caja. Pues es evidente que a pesar de lo que está saliendo y de lo que conocemos, no es más que la punta mínima del iceberg, ¿no? La situación en los ayuntamientos es en estos momentos de impunidad, puesto que no hay actuaciones ejemplarizantes y ni siquiera en estos momentos acciones, es decir, no hay condenas judiciales. Fernando, ¿cuál es el caso más flagrante, más descarado que puedas conocer? Bueno, depende, si por conocer por la prensa, pues muchísimos casos. El que tú has podido, o el que tú hayas podido detectar en alguno de los ayuntamientos en los que has trabajado. Pues desde casos de clientelismo tremendos en el Ayuntamiento de Galdácano y en el Ayuntamiento de Ermua, y luego el caso ya de una corrupción desde el menudeo, desde el saco de cemento hasta la Casa de Cultura, es el Ayuntamiento de Casturdiales. Y en los dos últimos que he trabajado, en Crevillente y en el que estoy ahora, Orihuela, pues es tremenda las irregularidades o corrupciones entre los contratos de servicios. En el contratos del agua, de jardinería, en todos ellos hay profundas irregularidades. Fernando, ¿te han presionado para que no denuncies? Bastante más que presionar, es decir, es una situación de hostigamiento la que sufro en estos momentos. ¿Te han amenazado, Fernando? Amenazado en el sentido de hostigamiento, por supuesto, es decir, para que me vaya y sobre todo para intentar deshacerse de mí. ¿Pero qué te han llegado a decir? ¿Te lo han dicho así claramente? ¿Ha sido descarado? Más que descarado, es una situación profundamente desagradable, como estar en un expediente disciplinario desmesurado y kafkiano, y que una vez desestimadas las 56 acusaciones, que es difícil entender que a uno le puedan acusar de 56 faltas graves y muy graves, y una vez desestimadas todas ellas, vuelta otra vez a ser otra vez incoado el mismo expediente disciplinario por las faltas no prescritas, demandas del honor, es decir, es un hostigamiento profundo. ¿En algún momento has sentido miedo, has sentido, no sé, agobio? ¿Has pensado en decir, no me merece la pena denunciar esto? Muchísimas veces. Sobre todo lo que siempre me digo es que me gustaría trabajar en un Estado de Derecho.
Esto no es un Estado de Derecho. Aquí no existen unos mecanismos democráticos para combatir la corrupción. Está todo perfectamente organizado para que no funcionen los controles internos. No es posible que los interventores dependamos de los alcaldes, que son los órganos a los que tenemos que controlar, que nuestro sueldo, nuestros medios, nuestros cursos, los libros que compramos dependan del alcalde. Y lógicamente esos otros alcaldes caciques, que son los que abundan por toda la geografía del Estado, lógicamente lo que no les gusta es que le señalen su desnudez o sus irregularidades, digamos. Fernando, ¿qué responsabilidad tenemos ciudadanos y ciudadanas? Porque a nosotros nos convocan cada 4 años a votar y ya está. Te quiero decir, Fernando, dirígete a esos ciudadanos y ciudadanas que, fíjate, estaba pensando, si la corrupción es un mal horroroso en todas las instituciones, estamos hablando de instituciones las más cercanas al ciudadano. Debemos despertar, ¿lo estamos haciendo? Pues uno de los planteamientos que aparecen en el documental es la idea que los profesionales que estamos sufriendo directamente estas situaciones, que no solamente somos los interventores, sino fiscales, jueces, guardias civiles, no hay más que leer el último libro de Garzón para mirar con la situación escandalosa, la persecución, también el hostigamiento contra los muy pocos jueces que se han atrevido con la corrupción, todavía menos fiscales. Esta es la situación que podía ser de plante, es decir, de plantarnos ya cuando no tenemos medios para ejercitar nuestro trabajo para el que nos pagan los ciudadanos. Y la otra es que los propios ciudadanos se paren. Está claro que los partidos políticos que se lo dicen de la corrupción no se van a hacer la requiri. Fernando, gracias por contarnos estas cosas, que yo creo que todos debemos reflexionar sobre ello. Un Gracias abrazo. a vosotros por poderlo contar. Pues desde luego. Y a ver si podemos sobrevivir los interventores, que en estos momentos no lo podemos hacer. Fernando, un abrazo, gracias. Un abrazo. Quiero abrirlo a mesa, pero si queréis, Teresa o Albert, comentar algo. Teresa, estabas reaccionando ante las sí, que conoces bien, ¿no? Por suerte no me he impermeabilizado ante esta situación y Fernando es una de las personas que más años lleva trabajando en España y que haya denunciado de manera abierta y explícita en la municipalidad. No hay Estado de Derecho, es una de las cosas que ha dicho. No lo hay. Aparte es que es algo muy sencillo y Fernando lo acaba de decir. Él tiene que fiscalizar al alcalde, que el alcalde es el que debe emplear de manera óptima nuestros impuestos. A quien él debe presentar ese informe, conforme se están haciendo bien o mal, es al alcalde, con lo cual, ¿dónde se ha visto que el sistema esté preparado para que el que fiscaliza rinda cuentas al alcalde? No tiene ningún sentido. Es decir, ya no es un problema si hay alcaldes corruptos o no. El problema es que el sistema está preparado para ser corruptible. Es el sistema lo que tenemos que blindar. Después ya abriremos un debate sobre si el ser humano es corrupto, nace, se hace, no. Pero de momento zanjemos los caminos que nos den la posibilidad de escoger entre delinquir o no. Interesante punto, vamos a abrirlo a mesa. Es decir, debemos cambiar un sistema. ¿Y un sistema? ¿Creéis todos que el sistema favorece la corrupción tal y como está planteado? Lo acaba de explicar de una manera muy sencilla. Y estamos hablando de un sistema solamente de lo que ocurre, por ejemplo, en los ayuntamientos, que puede ser extensible a otras instituciones. Un catedrático de Derecho Penal, que además tuvimos la suerte de entrevistar, es Joan Queralt. Ha participado también en vuestro documental. Escuchamos. Hemos tenido siempre, más que una casta, una costra dominante que ha expoliado el país cultural y económicamente y políticamente, que los poderosos públicos y privados abandonen, y lo voy a decir crudamente, su chulería institucional. Bueno, abro a mesa. La gente ya está opinando y la gente está más que caliente. Chulería institucional. Chulería institucional. La gente debe saber, y esto lo explica muy bien Maite Carol, interventora del caso Pretoria, que participa en el documental, cuando a ella la presionaban, lo hacían de manera pública. No la hacían en un despacho a solas con el alcalde, como no firmes, la cogían de la mano, como no firmes te vas a enterar tú y tu familia. Pleno. La hacían delante del pleno municipal. Esto es un acto de chulería institucional porque se creen que están, pues no sé, en un estatus superior, con lo cual a ellos la democracia ni les va ni les viene. Es que hablo de la impunidad, manera claro, de luchar contra esta impunidad ¿qué? también es la transferencia de conocimiento al ciudadano. Ya, pero luego también está lo de este sueño que estamos, parece ser, viviendo, ¿no? O no sé, esta poca reacción que puede haber por parte del ciudadano. Yo quiero también plantearnos una autocrítica desde el punto de vista, ¿y nosotros qué hacemos? Y que no hacemos nada. Lo abro a mesa. Juan Luis. Sí, vamos a ver. Yo únicamente he visto un poco vuestro documental, me parece muy interesante, no lo he visto completo, solamente lo recuerdo. Pues hoy 7:30, Sí. de aquí a poco en el San Telmo, sí. Museo A. Pero os falta una cosa, os falta la gente que dentro de los partidos hemos hecho también una labor de denuncia de ese tipo de comportamiento. Yo creo que hay que animar ahí.
Lo que pasa es que es más fácil desactivarlos porque te quitan de en medio y se ha acabado, ¿no? Y luego hay una cuestión que yo siempre planteo. Una cosa es la corrupción, que es lo que es delito, y otra cosa es la corruptela. Y en política la corruptela está instalada. Por ejemplo, en la Caja de Ahorro de Navarra, conceder créditos en un momento que estaban cerrados los créditos a familiares y a personas implicadas en el Consejo de Administración a bajo interés, ¿es corrupción? No, no es ilegal, pero es corruptela. Entonces, tan malo es la corrupción y como la corruptela, que es corrupción moral, corrupción ética. Albert, vamos a tener mucho problema con el lenguaje. Hay cosas que son alegales, no son ilegales, y por eso no deja de ser que hemos de eliminarlas. Claro. El vocabulario es muy delicado. Hemos de eliminar conceptos como hombre de confianza o vísteme el expediente. Esto es muy habitual en las prácticas municipales. ¿Qué quiere decir eso, Albert? Vísteme el expediente cuando un regidor a un director de planificación, a un funcionario, dice vísteme el expediente, pues me vistes el expediente adecuado para que sea legal y pueda yo partir de ahí, pues por ejemplo, tener una contrata de pisos turísticos. Bueno, vale. El vocabulario de es confianza. muy ¿Qué delicado. significa un hombre de confianza? Claro. ¿De confianza de quién? Cuando un cargo electo entra a trabajar en un ayuntamiento, se convierte en servidor de la ciudadanía. Él no tiene que tener hombres de confianza, si acaso tienen que ser de confianza nuestra, del pueblo, pero no de ellos. Ramón. Yo quería hacer una pregunta que previa a entrar en el problema este tremendo, sí. ¿no? Que digo, os habéis financiado por el sistema este tan moderno de crowdfunding. La sí. pregunta es, ¿nadie os dio un duro? Entidades financieras, ¿nadie os dio un duro para hacer esto? No fuimos a buscarlas tampoco. Claro. No, se trataba de Ya sabías que no ibas a obtenerlo. No, más que nada porque imagínate que tú vas hoy a San Telmo Museo a ver el documental y ves documental Corrupción, organismo nocivo, patrocinado por banca tal. A partir de ahí toda nuestra legitimidad periodística se pierde. Tampoco hemos recibido ningún apoyo institucional de ningún tipo, así que nos decidimos por una parte a buscarle el apoyo de la ciudadanía. Al final estamos haciendo un trabajo con medios privados, que muchos medios públicos, para informar a la gente de cosas que muchos medios públicos no informan a la ciudadanía. Por tanto, contamos con 451 mecenas de toda España que hicieron su aportación en su día. Contamos con 3 sponsors, la Facultad de Derecho de Barcelona, la Fundación César Manrique de Lanzarote y una pequeña también asociación ciudadana, y la otra parte con nuestros fondos como productor. Es decir, ha sido totalmente colectivo la financiación, como colectivo esperamos que sea el resultado. ¿Os han puesto trabas? Silenciarte en un medio de comunicación, pensar que no es óptima tu mensaje, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Las trabas. Y permíteme, contestando un poco a la primera parte de tu pregunta, no es que nos hayamos dejado a los políticos que sí trabajan bien. Este documental es apolítico. No decía eso. A los políticos que dentro de los partidos intentan también luchar contra la corrupción. Seguro que los hay. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer un documental abierto a la ciudadanía para que al final ese dedo acusador se gire y se dirige a la ciudadanía diciendo todos somos corresponsables, ¿no? El documental es totalmente apolítico y creímos en su momento que mejor era ir a buscar a esas personas que desde dentro del sistema han denunciado, hayan formado parte, como es el caso de Itziar González, que había sido regidora del Partido Socialista en Barcelona, hasta que dejó de serla porque tuvo que dimitir. ¿Qué parte tenemos los ciudadanos de corresponsabilidad de este sistema? Muchísimo. Muchísimo, dice. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, estamos siempre pensando, no los partidos políticos, no el funcionario o el político corrupto. Nosotros somos los que elegimos a esas personas. Mirad. Dado esa conciencia ciudadana de decir, bueno, ya que no lo hacen los políticos, vamos a hacerlo nosotros. ¿Queremos transparencia para qué? ¿Para evitar corrupción? Claro que sí, pero queremos transparencia para tener una participación ciudadana consciente y real. Teresa, antes, cuando he preguntado de las trabas, lo habéis dicho con una manera un poco que me ha sugerido cierto misterio. No. Bueno, y me ha sugerido a mí otra pregunta. ¿Os han intentado que cambiéis un poco el mensaje? Sí. Vale. ¿Cómo? Bueno, pues de muchas O maneras. sea, ¿han intentado comprar? Bueno, proponiéndonos financiación para el documental, teniendo participación explícita en el documental, por ejemplo. ¿Pero cambiando los contenidos o los testimonios? Cambiando contenidos, añadiendo contenidos. Yo soy tal asociación, me interesa salir yo y que se hable y que se diga que yo hago esto o yo no hago lo otro. Es decir, sí, pero Claudio, tenemos que ser siempre... hemos desarrollado en todo este proceso una tolerancia a la frustración muy buena y muy férrea. Y entre otras cosas lo que hemos aprendido es a mirar para adelante y a no dar voz, al igual que no lo hacemos en el documental,
a los corruptores ni a los corruptos, tampoco hacerlo fuera. Es decir, estamos contentísimos de la acogida que estamos teniendo por parte del público. Estamos llevando este documental a cines comerciales, cosa complicadísima en este país. Y estamos llevándolo a centros como San Telmo, que es un referente cultural en el País Vasco, y está teniendo muy buena acogida. Vamos a empezar también ahora a llevarlo a escuelas, a hacer matinales con escuelas en cines. Hemos hecho ya nuestra primera prueba piloto con alumnos de cuarto. ¿Y qué tal? Magnífico. Alumnos entre 14 y 16 años de eso. Con los que vimos el documental y establecimos un coloquio debate. Fue maravilloso. Yo creo que ¿Necesitáis llevar escolta? No. No somos conscientes de ello, al menos. Yo solo por poner un pero, que todo el mundo va a estar de acuerdo. No hace falta, tampoco. No, pero quiero decirte que, a ver, al final, estos documentales, que a mí me parecen muy correctos, porque bueno, ya... lo que decís, ¿no? Queréis que la gente también se sienta aludida y que diga, que yo lo estoy permitiendo, efectivamente, ¿no? Pero que genere también en la sociedad un pensamiento de que en su propio pueblo no, y aquí también está pasando. Es que, claro, es que es un documental que trata la corrupción de manera transversal. Pero es que puede ser que no. Quiero decirte que es que yo, por ejemplo, ahí también defiendo, porque hoy en día sí creo que están mucho más encorsetados los políticos de los ayuntamientos, en el sentido de que sí que están fiscalizados. O sea, hay ayuntamientos donde mandan los funcionarios, donde manda el interventor, donde manda el secretario. Y yo creo que cada día más, porque cada día el alcalde, el profesional de la política, está más pendiente y es más consciente de que, ojo, que ahora sí que me están vigilando. Bueno, esperemos que así sea. De todas maneras, los niveles todavía son muy bajos en ese sentido. Yo creo que no, yo creo que estamos yendo, yo es que trabajo, o sea, mi día a día es con políticos y políticas municipales concretamente, entonces yo creo que estamos yendo hacia una exigencia ciudadana de nuevas fórmulas de gobernanza, sobre todo en instituciones municipales. Y existe una ley de transparencia que, si no me equivoco, desde febrero de este año, los informes de reparo de los interventores se tienen que presentar en los plenos y tienen que ir por ley al pleno cada mes los informes de reparo. ¿Qué son los informes de reparo? Son los pagos, que no tienen por qué ser ilegales, sino que están sin atar. Es decir, un concurso que ha vencido para la limpieza de una residencia. No estás robando dinero, simplemente estás pagando a las personas que están trabajando por limpiar esa residencia sin actualizar el contrato. Eso es un informe de reparo de un interventor que tiene que ir a un pleno municipal. Y eso es por ley. Con lo cual yo creo que en ese aspecto estamos avanzando. Todavía estamos en un nivel muy precario. Sí. Tanto a nivel de blindaje del sistema como a nivel de exigencia ciudadana. Es decir, es obvio que es muy complicado hacer una sociedad diferente con ciudadanía indiferente. Entonces, muchas cosas pasan porque yo miro hacia otro lado. Muchas cosas pasan porque nosotros hemos presentado el documental en lugares en que el alcalde era electo después de 20 años, con unos casos de corrupción tremenda. Y cuando hablas con la gente de la población te dicen: bueno, Teresa, pero todos los alcaldes roban. Al fin y al cabo a este le conocemos. Eso es tan injusto decir. Eso es descorazonador, absolutamente. Eso es tan injusto decir, porque hay alcaldes y alcaldesas que dejan sus puestos de trabajo para ganar la mitad y estar al frente de un ayuntamiento y de unas creencias políticas. Es que decir lo que ha dicho, no sé cómo se llama, Fernando. Alcaldes caciques que abunden por toda la geografía del Estado. Pues es que a mí eso me parece de verdad injusto. Y lo digo de verdad por mi día a día. En un sistema en el que hay una metástasis. Perdona, Albert. No, digo, en un sistema democrático en el que hay una metástasis, y hablar de las células sanas es necesario, pero es obvio que te pongas el foco sobre el gran cáncer. Es obvio que hay concejales, es obvio que hay alcaldes que hacen bien sus cosas, pero lo que no es obvio es que esas personas, o esos alcaldes o ayuntamientos que hacen bien las cosas, no tienen la tendencia a ser transparentes. Eso es un poco lo que creemos que la sociedad ha de ser exigente. No, y que sobre todo mientras nos paremos a hablar de los que sí lo hacen bien, no estamos siendo exigentes con los que no lo hacen bien. No, que a mí eso me parece fenomenal. Un momentito, porque la gente está llamando. Oye, no sé, al final, si esto de despertar conciencias, yo creo que ya llevamos un tiempo en el que la gente se está despertando, igual a base de tortas, porque tortas no nos estamos llevando. Claro, también qué triste aprender a base de este tipo de tortas, ¿no? Y descubrir que, ¡hala! Y venga, torta por aquí, torta por allá. Teresa de Pasaya dice: donde también hay corrupción son en las altas esferas de cargos policiales. ¿Qué pasa? Pues que aquí no denuncia a nadie por miedo. Es lo que piensa esta pasaitarra. Fijaos, un habitante, un ciudadano de Deusto, Juan Mari, de Deusto, dice: ¿a dónde va a acudir un ciudadano si sabe perfectamente que su alcalde le está engañando? A la policía.
A la policía. Al ayuntamiento no. Porque como habéis explicado, el otro día tuvimos un ejemplo muy claro, que era el caso del ayuntamiento de la Sarteoria, donde desde hace 15 años había informes del interventor municipal diciendo que ahí había irregularidades. Hablas del caso Somoto. El caso es otro Somoto, de los casos... que igual a vosotros no suena, pero que... Bueno, una alcaldesa que ha tenido que declarar como imputada. Y se replican a lo largo de todo el territorio. Tengo claro que es una cuestión del sistema, porque evidentemente si el que tiene que detectar las irregularidades, a quien se las comunica es al quien las está cometiendo, pues pasa como en este caso, que ha tenido que haber un cambio de equipo de gobierno y todo un lío para que eso salga a la luz. Si esperamos 4 años a que haya un cambio de equipo de gobierno, mal vamos. La democracia, como dice el doctor Queralt, es algo más que votar cada 4 años. Yo estaba 8 años de concejal de Cultura delegado y tenía que coger pues, conciertos y tal, y teníamos un interventor que es súper rígido, o sea que también depende del interventor, que no me dejaba, como mal, como hostia, es demasiado rígido. Ha de ser nuestro héroe, por favor. Me parece fenomenal, pero cada coma y cada punto, y yo creo que precisamente por ahí va la cuestión, ¿no? Tienen que ser los interventores también, ¿no? O sea, y no me dejaba hacer ni una cosa que no fuera con toda la argumentación realizada. Bravo, felicidades. Yo le aplaudo, pero en aquel momento a mí me fastidió. Pero aplaudes, pero bien que te jorobaba ese control o esa fiscalización. Ahora para pagar la barricada, a ver cómo hacemos. Escucha, que la gente llama. A mí me gusta esto, que la gente llame y que nos cuenten. Por ejemplo, Pachi de Tolosa quiere decir una cosa. ¿Sabéis cuánto dinero público, dinero de todos se gasta, por ejemplo, en cenas, comidas, regalos y lo que algunos llaman gasto de protocolo? Claro, ha dicho esto y me acuerdo de una alcaldesa y una denuncia. Bueno, sí, Compromís lo denunció, ¿no? Y además con unas facturas a Rita Barberá, que ahí está la denuncia todavía de un presunto caso de corrupción. Xavi. Sí, a ver, lo primero y ante todo yo creo que, yo me quito el sombrero y doy las gracias a toda esta gente que tiene la valentía de actuar como se debe de actuar. O sea, no de una forma heroica, claro. Actuar como se debe de actuar, es decir, denunciando, puede ser como interventores, pero también puedes tener como ciudadanos o ciudadanas de ley, es decir, que tienen que actuar frente a este tipo de actos, pues, y además no solamente ocurre en ayuntamientos, porque yo lo he visto en universidades, lo he visto, no sé, inspectores de pesca, por ejemplo, o en negocio del reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, llevamos 40 años de democracia, vamos a poner muchas comillas a esto de democracia, en un país conformado hace 500 años, como es el Estado español, suponiendo que lo constituyeran los reyes católicos, que también es mucho decir, pero son 500 años caciquiles y llenos de clientelismos. Y esto lo que ha hecho ha sido calar en todas las etapas, en todos los estratos de la sociedad. Un par de anécdotas. En Noruega, tú vas por las carreteras y te puedes comer tranquilamente una de las cosas más ricas que tiene Noruega, son fresas, paras en la carretera, te encuentras una mesa, allí están las cerezas y las fresas y allí no hay nadie que lo atienda. Coges, pagas el dinero que está en una hucha de cartón y el paisano, supongo que por la noche irá a ver cuánto ha sacado, no hay nadie. Eso aquí. Y otra cosa, una amiga en Noruega me decía hace poco, mira, claro, es que la comparación yo estoy pensando, y esto llegaremos a hacerlo aquí. Claro, esa es la historia, porque la cultura de la gente es muy diferente. De meter la mano en el bote. Pero hasta el punto que me decía, mira, ¿sabías que yo no quiero volver a España? Me decía, porque aquí estás en tu trabajo, mira, Noruega tiene muchas cosas buenas y cosas que no me gustan, pero tú estás en tu trabajo y tú puedes denunciar a tu jefe y tú puedes poner los puntos sobre las IES sin ningún riesgo a que nadie te despida. Bueno, yo quiero invitar a la gente que de aquí a poco se vaya al Museo San Telmo Museoa, el documental. Creo que empieza a proyectarse a las 7:30. 7:30 y después con un coloquio en el que estará Fernando Ruticoechea y Alberillo. Pues invito a todo el mundo. Seguir atendiendo las llamadas que no habéis tenido oportunidad de dar paso. ¿Qué tal lo habéis pasado aquí? Perfecto. En esta televisión pública vasca que os ha dado también la oportunidad también de contrastar y de contar todo lo que tenéis. Os ha apuntado un tanto ahí, ¿no? Gracias. Gracias. Un momentito, Ramón. Más que nada, cuando estoy dando las gracias, esto intuye que es ya porque se tienen que ir a San Telmo Museoa. Te lo explico a ti pensando que ya quedaba claro. Gracias, chicos, por estar aquí. Enhorabuena. Gracias. Es que ricasco subir. Moltes gràcies.